Acompáñenme a Hebreos capítulo 1. Libro de Hebreos capítulo 1. Vamos a leer los versos 1 al 3 y luego vamos a orar. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar. Oh Dios de gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que seas con nosotros en esta mañana mientras estudiamos esta doctrina tan importante sobre nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo y su obra a favor nuestro. Te pedimos que seas con nosotros, que nos ilumines por tu Espíritu, tanto aquel que ha de hablar como aquellos que han de escuchar. Sé con nosotros en esta mañana, te lo suplicamos, te lo rogamos, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Estamos, hermanos, continuamos estudiando la confesión de fe de 1689, la confesión de fe que sostenemos como iglesia. Y hoy vamos a introducir el capítulo 8 de nuestra confesión, la cual capítulo que trata sobre Cristo el mediador. Cristo el mediador. Es un capítulo muy importante, un capítulo muy extenso, no vamos a poder cubrirlo en su totalidad hoy. Es un capítulo que definitivamente va a requerir puede requerir de nosotros cierta profundidad y estudio intenso sobre nuestro Señor. Es un tema importante e intenso. Este capítulo podríamos dividirlo en 5 formas principales de pensamiento. El párrafo 1 de este capítulo trata sobre la ordenación de nuestro Señor, la ordenación de nuestro Señor. El párrafo 2 trata de su encarnación. El párrafo 3 de sus cualificaciones. Los párrafos 4 al 8 tratan sobre su obra, y luego los párrafos 9 y 10 tratan sobre sus oficios. Esas son las 5 formas en las cuales podemos dividir este capítulo. Hoy, por asuntos de tiempo, vamos solo a estudiar los primeros 3 párrafos de este capítulo que trata, como dije, sobre nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme allá a la confesión de fe, aquellos que tengan su copia. Dice el párrafo 1 del capítulo 8. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús. Vemos que este párrafo nos habla sobre la ordenación de Jesús. El término ordenación se refiere al acto de colocar o asignar a alguien para ejercer una función de acuerdo con un plan previamente establecido. Eso es una ordenación. Es el acto de colocar o de asignar a alguien para que ejerza una función. Y esa función es ejercida sobre la base de un plan previamente establecido.
Para estudiar este párrafo sobre la ordenación de Jesús, podemos hacerlo estudiando o respondiendo a varias preguntas fundamentales. En primer lugar, debemos preguntarnos, ¿quién ordenó a Cristo? ¿Quién colocó a Cristo, asignó a Cristo la función? ¿Quién ordenó a Cristo? Bueno, la confesión, como leímos, deja bien claro que Dios el Padre ordenó a Jesús. Dice, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito. ¿Quién ordenó a Cristo? Bueno, lo hizo Dios el Padre. En segundo lugar, ¿cuándo fue ordenado? Bueno, la ordenación de nuestro Señor tuvo lugar, como dice en ese párrafo, en el pasado eterno. En el pasado eterno, dice la confesión, agradó a Dios en su propósito eterno. En su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús. Nos está hablando del sujeto de la ordenación, de quién, ordenó a nuestro Señor. Nos está hablando del tiempo en el que fue ordenado nuestro Señor. Luego nos habla, en tercer lugar, cómo fue esa ordenación. ¿Cómo fue esa ordenación? Dice que fue ordenado conforme al pacto hecho entre ambos. La ordenación de nuestro Señor fue conforme al arreglo eterno entre el Padre y el Hijo. Y ese acuerdo, ese pacto fue el que estuvimos estudiando la semana pasada. ¿Cómo fue ordenado? Fue conforme al pacto eterno. En cuarto lugar, podemos preguntarnos qué función debía cumplir Cristo. ¿Cuál era la función que Él debía cumplir? Bueno, dice la confesión que Él fue ordenado para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. Esa es su función, ser el mediador entre Dios y el hombre. Profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y el juez del mundo. Dios fue ordenado para ser nuestro mediador. Eso lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque dice, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios, los hombres, Cristo Jesús, hombre. Esa es su función. Ser mediador. Cristo fue ordenado para cumplir el oficio de mediador entre Dios y los hombres. Cristo fue designado en ese pacto eterno como nuestro representante ante el Padre. Eso es un mediador. Un representante. Adán, en el pasado, fue nuestro representante, pero él pecó. Y porque él era nuestro representante, todos nosotros pecamos con él. Y esto lo vimos en el capítulo 6, donde hablamos sobre la caída del hombre. Adán fue nuestro representante en su caída. Con él caímos todos. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios nos amó y nos envió un mediador. Y en Adán nosotros todos desobedecimos, pero gloria a Dios por su misericordia, los elegidos, en Cristo obedecimos. Fuimos salvos por su obediencia, porque Él fue nuestro representante. Isaías capítulo 53, verso 5 dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo
por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Cristo fue nuestro representante. En quinto lugar, debemos preguntarnos, ¿cuál fue la misión para la cual fue ordenado? ¿Cuál fue la misión para la cual Cristo fue ordenado? La función fue la de ser mediador. La función, la misión, la vemos ahí en ese párrafo, dice, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. La gran misión a la que Cristo fue enviado fue a la misión de salvar a su pueblo. Su misión de salvarnos, llamándonos al arrepentimiento, justificándonos por medio de la fe, santificándonos, acompañándonos en ese proceso de santificación, santificándonos, haciéndonos limpios del pecado y llevándonos en ese proceso hasta el día de la glorificación, cuando estemos con Él por siempre. En este párrafo 1 hemos visto una descripción general de la ordenación del Señor Jesucristo. Y vimos sobre esa ordenación al autor, al tiempo, la forma, la función y la misión para la cual Cristo fue ordenado. Luego pasamos entonces al párrafo número 2, donde los escritores de la confesión nos hablan sobre la encarnación de Cristo, la encarnación de Cristo. Ahora pasamos de la eternidad pasada a considerar la encarnación de Cristo en el tiempo. Y lo primero que podemos notar es que los escritores de la confesión tienen sumo cuidado en señalar cuál fue el sujeto de la encarnación. El sujeto de la encarnación. Vayan al párrafo 2. Dice, el párrafo 2 del capítulo 8, el Hijo de Dios. Comienzan rápidamente a establecer quién fue que se encarnó. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Ellos quieren establecer de primera mano, en este párrafo 2, al hablar sobre la encarnación, quieren establecer de primera mano quién fue el que se encarnó. Y lo dejan claro. Fue el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Los escritores de la confesión tienen mucho cuidado en señalar que fue el Hijo el que se encarnó. Fue el Hijo, no fue el Padre. No fue el Espíritu Santo. El Hijo fue aquel el que se encarnó. El Padre no se encarnó, el Espíritu Santo no se encarnó, el Padre no vino a tener un cuerpo humano, el Padre no vino a morir, y porque no murió, no resucitó. El Hijo fue el que se encarnó. El Hijo fue el que murió. El Hijo fue el que resucitó. Y por esa razón nosotros no debemos orar, Padre, gracias porque moriste por nosotros en la cruz. No fue el Padre, fue el Hijo. El Hijo fue el que murió. El Hijo y solo el Hijo fue el que se hizo hombre. Y los escritores de la confesión lo quieren dejar bien claro. En segundo lugar, los escritores nos presentan el tiempo de la encarnación.
el tiempo. Nos hablaron del sujeto de la encarnación, ahora nos hablan del tiempo de la encarnación. Dice, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre. El Hijo tomó en un tiempo específico, determinado por Dios, la naturaleza del hombre. Gálatas capítulo 4, versos 3 y 4 dice, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. No fue hasta que llegó el tiempo establecido por Dios, en el que entonces el Padre envió a su Hijo para que llevara a cabo su misión como mediador. Cristo nació en un momento específico de la historia humana. Hubo una planificación divina para el día, la hora y las circunstancias del nacimiento de Jesús. Esto no ocurrió al azar. Cristo nació en un momento específico de la historia establecido divinamente por Dios. En tercer lugar, los escritores de la confesión nos muestran la triple esencia de la encarnación, la triple esencia de la encarnación. Dice la confesión, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, vino a ser un hombre, se encarnó. Y en esa encarnación tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales. Él era un hombre en el completo sentido de la palabra. Tenía un cuerpo humano y por ende tenía también las debilidades concomitantes de ese cuerpo. Él se cansaba, a él le daba hambre, a él le daba calor, a él le daba frío. La primera propiedad o esencia de la encarnación de Cristo consiste en que tenía un verdadero cuerpo humano, tenía una verdadera alma humana. Tenía todas las características propias de un verdadero ser humano. Cristo no tenía 8 dedos o 6 dedos. Tenía 10 dedos, una cabeza. Tenía un hígado, riñones. Era un humano en todo el sentido de la palabra. Y luego van a ver por qué es importante entender eso. Él era un humano, 100% humano. Y porque era humano, a él le daba hambre. Comía, bebía. Eso es lo que dice la confesión en el segundo punto, en la segunda propiedad. Dice que esa encarnación trajo consigo las propiedades esenciales con sus debilidades concomitantes. La encarnación incluyó todos los padecimientos comunes a los hombres. Cristo fue sometido a dolor. Su dolor en la cruz fue un dolor real. Cristo padeció sed, hambre, enfermedad, cansancio. Todos los padecimientos de la naturaleza humana, cuando Él fue azotado y molido, fue real. Fue real. Él tenía una naturaleza humana. Y en tercer lugar, la tercera propiedad de esa esencia en la encarnación de Cristo radica en el hecho de que aunque Él era un humano en el completo sentido de la palabra y tenía las necesidades propias de un humano, Él
existió todo su tiempo en la tierra sin pecado. Sin pecado. Cristo no tenía ni una naturaleza pecaminosa, ni una tendencia a pecar, ni siquiera tenía la capacidad de pecar. Y esa es la triple esencia de la encarnación. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. No tenemos un sumo sacerdote que no entienda lo que es tener hambre, sed, cansancio. Él puede compadecerse de nuestras flaquezas porque Él entendió lo que es ser un humano en todo el sentido correcto de la palabra. Pero Él, dice ahí en Hebreos 14:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Pero sin pecado. Ahora, en cuarto lugar, la cuarta cosa que describe este párrafo es el modo de la encarnación. El modo de la encarnación. ¿Cómo llegó Jesús a tener una naturaleza humana? Jesús vino a ser humano habiendo sido concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Eso es lo que dice la confesión en ese párrafo. Dice, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. María, la Virgen María, fue el medio utilizado por Dios para llevar a cabo la encarnación. Cristo, Jesús, tuvo en todo el sentido de la palabra una madre humana, una mujer. La segunda persona de la Trinidad vino a ser 100% hombre, sin dejar de ser 100% Dios. Miren lo que dice la confesión. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Ese es el modo en el cual la encarnación tuvo lugar. Fue hecho a través de haber nacido del vientre de una mujer. Y Él, aquel que nació, el mediador, es 100% Dios y 100% hombre. 100% Dios y 100% hombre. Dos naturalezas en una sola persona. Sin confusión y sin mezcla, dice la confesión. Ahora, hermanos, debemos preguntarnos, ¿por qué razón debemos estudiar estos temas? ¿Cuál es la razón de fondo por la cual nosotros como iglesia debemos embarcarnos en estudiar la doctrina bíblica de Cristo como el mediador? ¿Y por qué al hacerlo tenemos que tomar en consideración estos detalles que parecería que no son tan relevantes para muchos? O posiblemente, como hemos sido expuestos a estas cosas anteriormente, algunos pensarán, bueno, Pastor Ariel, pero no podríamos dedicar este tiempo a estudiar otras cosas. Aunque quizás esta es una doctrina bien conocida entre nosotros, esto no niega que la encarnación de Jesucristo y todos los aspectos de su naturaleza es una verdad bíblica que ha sido negada y atacada a lo largo de toda la historia de la iglesia.
Por eso debemos estudiar esta doctrina, aunque no la sepamos de memoria. Debemos volver a recordar estas doctrinas, porque a lo largo de toda la historia de la iglesia, la persona de Cristo Jesús, su naturaleza, su obra, quien Él es y lo que Él hizo, ha sido altamente atacado. Y nosotros debemos estar listos y dispuestos a presentar defensa de lo que creemos, de lo que dicen las Escrituras. Existen múltiples herejías y falsas enseñanzas sobre la divinidad y la encarnación de Jesús, y todas ellas apuntan a poner en duda quién es nuestro Salvador, a poner en duda la eficacia de su obra. Para muchos, Cristo Jesús es solamente un buen hombre que vivió hace 2000 años y tantos atrás. Un buen pensador, pero no un Dios. Un Dios encarnado, pero no perfecto y sin pecado. Sí, un ser divino, pero no la segunda persona del Dios Trino. Sí, un ser divino, pero al fin y al cabo un ser creado, no un ser eterno, que no tiene principio, que no tendrá fin nunca. Múltiples formas de herejía y error se han sembrado a lo largo de toda la historia para cuestionar y poner en duda la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Existen múltiples herejías y falsas enseñanzas sobre la divinidad y la encarnación de Jesús. Por un lado, se ha negado la completa deidad de Cristo. Algunos han negado que Cristo sea un ser divino y otros afirman que Él es solo una criatura. A este error históricamente se le ha llamado arrianismo. Arrianismo. El arrianismo es una doctrina que deriva su nombre de Alejandrino Arrio, quien sostenía que Jesús fue creado por Dios. El arrianismo sostiene que Jesús es una criatura con atributos divinos, sí, pero al fin y al cabo es solo eso, una criatura. Y Él no es un ser divino en y por sí mismo. ¿Quiénes sostienen esa forma de pensar hoy día? Porque uno diría, hoy día, arrianismo, eso es de Alejandrino Arrio, eso es de los años, eso ya ni se cree, eso es de los años viejísimos. No, hermanos, eso no es acaso lo que creen los testigos de Jehová. Eso es lo que creen los testigos de Jehová. Aquellos que están tocando a tu puerta. Esas cosas se sostienen hoy día todavía. Y nosotros tenemos que conocer la persona y la obra de Cristo Jesús para presentar defensa. Amén. Y estos son expertos. La mejor estrategia para tratar con un testigo de Jehová que te toque a la puerta es cerrarla rápidamente. Porque se saben el error de memoria. Se conocen el error. Y algunos, lamentablemente, porque deberíamos conocer a profundidad la persona de Cristo y poder presentar defensa, pero algunos se ven acorralados ante sus falsos argumentos. El arrianismo está hoy en día propagándose en nuestro mundo. En segundo lugar, existen quienes niegan la personalidad distintiva del Hijo. Algunos niegan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean personas distintas. A este error o herejía se le llama sabelianismo. Sabelianismo. El sabelianismo deriva su nombre de un maestro del tercer siglo, quien afirmaba que no existen tres personas distintas en la Trinidad, sino más bien
que Dios se manifiesta en tres formas distintas de acuerdo al propósito y la necesidad del momento. No son tres personas distintas y un solo Dios. Es un solo Dios, una sola persona, pero que en unas ocasiones se presenta como el Hijo, en otras ocasiones se presenta como el Padre, en otras ocasiones se presenta como el Espíritu Santo. ¿Quiénes creen eso en nuestros días? ¿Habrá personas que crean tal cosa en nuestros días? Sí. Entre los que creen eso están los pentecostales unicitarios. Tuve una experiencia interesante con un compañero de trabajo con quien trabajaba en una oficina en Manhattan. Una persona muy amable. Realmente era para mí un disfrute compartir con él. Comer, almorzábamos. Y recuerdo la primera vez que lo conocí hablando, él me preguntó, ¿tú eres cristiano? Dije, sí, gracias al Señor, yo soy cristiano. Oh, yo también. ¿Qué iglesia vas? Yo voy a una iglesia bautista. Oh, yo voy a una iglesia pentecostal. Todo parece normal. Hasta que llegó el tema de la Trinidad. Y ahí me di cuenta que no todo lo que parece es. No todo el que se llame pentecostal, hermanos, cree lo que nosotros creemos sobre la Trinidad. Y defendía vehementemente el hecho de que tal cosa como la Trinidad no existe. Y que Dios solo se aparece en unos momentos como Padre, en otros momentos como Hijo y en otros momentos como Espíritu Santo. Yo le preguntaba, bueno, ¿y qué dice Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17? Dice, y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. Jesús fue bautizado, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, sobre Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. ¿Quién dice este es mi Hijo amado? Es el Padre en quien tengo complacencia. Y este pasaje nos habla de una interacción entre la Trinidad. ¿Cómo resolvemos ese punto? Y él decía, no, eso es Dios hablando con él mismo. Estaba prácticamente describiendo a Dios como un ventrículo. Un hombre de esos que agarran un muñeco y hablan. Hermanos, tenemos que estar preparados para presentar defensa porque hoy en nuestros días hay personas que sostienen estas herejías. En tercer lugar, hay quienes niegan que Jesús tuviera cuerpo humano y afirmaban que Él era en verdad solo espíritu. A este error se le llama docetismo. Docetismo. Una fuente de referencia dice, la palabra docetismo viene del griego dokein, que significa parecer. Para el docetismo, Jesucristo solo parecía tener un cuerpo humano. El docetismo permitía que Jesús pudiera ser de alguna manera divino, pero negaba su plena humanidad. Los docetistas acérrimos enseñaban que Jesús era solo un fantasma o una ilusión, que parecía ser humano, pero que no tenía cuerpo alguno. Otras formas de docetismo enseñaban que Jesús tenía un cuerpo celestial, pero no un cuerpo real y natural de carne. El docetismo está estrechamente relacionado con el gnosticismo, que considera la materia física como inherentemente mala y la sustancia espiritual como inherentemente buena. La herejía del docetismo, cosa que no es nueva. Vayan a 1 de Juan, capítulo 4, versos 1 al 3.
Primera de Juan, capítulo 4, versos 1 al 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo, ahí donde vivimos, donde habitamos, han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. No es un fantasma. Ese es el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Siempre hubo personas que negaban la humanidad de nuestro Señor, que negaban que Él vino en carne. Ahora, ¿cuál es el problema del docetismo? ¿Cuál es el problema del docetismo? El problema del docetismo es que se niega la muerte y la resurrección real de Cristo. En otras palabras, se niega fundamentalmente el Evangelio. Se está negando. Sin un cuerpo real, Cristo no pudo haber muerto una muerte real. Sin una muerte real no hubiera podido haber una resurrección real. Y sin una resurrección real, entonces no existe sustento alguno para nuestra fe. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14 y 17. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. ¿Cómo ha resucitado si no murió? ¿Cómo habla de morir si no tenía un cuerpo real? Era un fantasma. Desmantela todo lo que creemos y nuestra fe es totalmente vana. Están los docetistas y luego también están quienes han negado que Jesús tuviera un alma humana. A este error se llama apolinarismo. El apolinarismo enseñó que las dos naturalezas de Jesús, humana y divina, no podían coexistir en una misma persona. Por otro lado, tenemos el error del nestorianismo. Según los nestorianos, Cristo existe esencialmente como dos personas que comparten un cuerpo y su naturaleza divina y humana son completamente distintas y separadas. Existen múltiples errores, existen múltiples herejías, y el pueblo de Dios debe de estar apercibido de ellas y estar listo para presentar defensa de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él hizo, de quién era también. Cada generación de cristianos debe estar preparada para defender la deidad de nuestro Señor Jesucristo, preparada para defender al Dios al que nosotros adoramos. En tercer lugar, y brevemente, hermanos, vamos a ver sus cualificaciones. Este párrafo, en el párrafo número 3 del capítulo 8, nos muestra por qué el Señor Jesús está calificado para hacer la obra de mediador. ¿Por qué el Señor está capacitado para hacer esta obra como mediador? Dice la confesión, vayan allí, véanlo, dice: el Señor Jesús en su naturaleza humana, así unida a la divina en la persona del Hijo, fue santificado y ungido por el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad,
fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador. Fue santificado y ungido por el Espíritu Santo, capacitado completamente para ser completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, por el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. He aquí los dos grandes elementos que capacitaron a nuestro Señor para poder cumplir la función de mediador. La primera cualificación de Cristo reside en dos cosas. La cualificación de Él reside en dos cosas. Primero, reside en la santificación y la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, en el llamado de Dios para que realizara esa función. Imagínense que alguien entra por la puerta y dice, todos ustedes tienen que hacer tal cosa. Usted no lo conoce. Te pregunta, pero ¿quién te dio a ti autoridad de decirnos lo que tenemos que hacer? Dios vino con la autoridad del Padre, quien lo envió. Porque Él fue llamado por el Padre para realizar esa función. Porque fue santificado y ungido por el Espíritu para cumplir esa función. Hebreos capítulo 5, versos 4 y 9 dice, y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote. Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú. El Padre, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice el otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 9 del capítulo 5 de Hebreo. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Padre envió al Hijo. Y de ahí viene su autoridad. Bueno, hermanos, mucho más se puede decir sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos durar años estudiando esto. Vamos a pedir al Señor que nos permita conocer un poco más a nuestro Señor y su obra por nosotros. Vamos a orar. Padre eterno, cuando nos presentamos delante de tu palabra para conocer a nuestro Salvador, nos encontramos frente a un mar de inmenso conocimiento y sabiduría. ¿Quién puede conocer tu mente? ¿Quién puede conocer todos los aspectos y detalles concernientes a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo? Así que nos acercamos con humildad, Señor, entendiendo que solo tú puedes ayudarnos a entender estas doctrinas, solo tú puedes ayudarnos a defenderlas, solo tú puedes por tu Espíritu ayudarnos a creerlas. Ten misericordia de nosotros. En este momento quiero pedirte por tu siervo que ha de predicar la palabra en el culto de adoración. Sé con él, ayúdalo, bendícelo y guíalo por tu Espíritu para que traiga tu palabra a tu iglesia. Te pedimos estas cosas por los méritos de Cristo Jesús. Amén.